Un- Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Vinicius Navarras. El día de hoy voy a realizar una serie de actividades relacionadas con el acceso a la base de datos de SQL Server y Access para la materia de tópicos avanzados de programación. Como primera actividad tenemos la instalación del SQL Server. Para eso entraremos al link proporcionado por el profesor de la clase. Una vez dentro del link nos darán diferentes opciones para probar el SQL Server en el entorno local o en una nube. Nos da la opción de Plumber, la cual consiste en que es una edición gratuita con todas las características que se pueden usar como base de datos de desarrollo y pruebas en un entorno que no sea de producción. Y el Express, esta es la edición gratuita ideal para el desarrollo y la producción de aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y pequeñas aplicaciones de un servidor. En este caso, la que nos interesa es la Express. Una vez aplicándole ahí, se descarga automáticamente en el dispositivo. Una vez ya descargada, que el usuario tendrá que hacerle clic a la aplicación. Aquí nos indica que se quiere permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo, por lo que le tendremos que poner sí o no. Ya hizo esperar a que cargue. Ahí el usuario tendrá dos opciones que aplicar. En nuestro caso podría ser ocuparíamos la básica. Ya después aquí nos indica el idioma, un pequeño problema que sucede, que el idioma del interfaz de usuario está en español de España, pero en los dispositivos es en español México. Lo que podemos hacer es que pues, se tiene que descargar en inglés, sí, pero también un poco que se puede ocupar como práctica. Ya después el usuario le da a aceptar e instalar, pero en mi caso ya tengo instaladas las aplicaciones de SQL Server, por lo que una vez ya se espera, se cargará y finalmente descarga en el dispositivo. Posteriormente, el usuario, posteriormente, nosotros deberíamos descargar el SQL Server Management Studios. Eso permitirá al usuario poder crear o modificar cualquier base de datos que aparezca, que pueda, que podemos utilizar. Primero, llegamos a abrir el vínculo. Una vez ya dentro del link, el usuario para poder saber debe aplicar. Es que el link donde dice Do One SQL Management Studios, en que paréntesis SSMS 2021. Para iniciar la descarga, lo único que se al igual que la anterior, se descarga dentro del dispositivo. Una vez ya termina la descarga, el usuario podrá, ya en el historial de descargas recientes, la opción en abrir, porque el usuario para aplicar, para aplicar, le debemos de poner ejecutar, como como es eso, el usuario le va a repair, instalar, como en mi caso ya está instalado para empezar a hacerlo, por lo que sería todo el hecho para mí, porque ya está instalado, pues obviamente enseñar algunas cosas, como por ejemplo el tipo de idioma, con que y cargaría, y al final, pues, una vez ya una vez ya descargado
SQL Server Mayamen Studio. Tenemos que hacer la actividad 3, el cual consiste en crear una base de datos, ver teléfonos y una tabla de teléfonos en SQL Server. Como referencia está la enciclopedia de Microsoft, que Microsoft Visual C Sharp en la página 501. Además de como complementar, se tiene que agregar datos a la dicha tabla. Antes de iniciar, al momento de abrirla, te indica una conexión para el server. Aquí en el login está, en el server está el tipo de server, en este caso es una data engine, el nombre del server, cuál es el scope, guión T, engine 90, SQL Express. Como graficación tenemos la graficación de Windows, también que está el usuario y la contraseña que podrías agregar en dado caso que no cambien la autentificación, entre otras cosas. Y como primera cosa está entrar una base de datos, luego se crear la tabla y utilizar una tabla y utilizar una tabla. En este caso podemos observar la siguiente. El diseño de esta tabla, el cual tenemos como una columna el nombre con el valor varchar 30, el cual es que no es null, la dirección con un varchar de 30, el teléfono que se llama de primaria con un varchar de 2, de 12 y las observaciones con un varchar de 240 caracteres. Ahora, para insertar, vamos a escribir el siguiente comando. Creo con el nombre del objeto, en este caso es teléfono, es la tabla. Luego buscamos, en este caso, como ya se puede observar algunos datos ya colocados, en este caso voy a agregar unos datos extra, como podría ser el nombre que se llama Alfonso. Lo vamos a ejecutar y si quieren para observar podemos usar el siguiente comando. Para observar todas las bases de datos.
borramos de consulta y llegamos a ejecutar. Ahí podemos agregar que se agregó una nueva base, un nuevo título para una nueva base de datos. Ya después que hacer la base de datos en SQL Server, ahora debemos hacer una base de datos, pero en esta vez en Access, una aplicación que Microsoft. Como referencia tenemos la enciclopedia de Microsoft Visual C Sharp en la página 499. Además que debemos agregar datos a la carga de teléfono. En este caso, cuando yo me quede, es aquí que haga. Primero, se necesita abrir la aplicación de Microsoft, luego seleccionar base de datos. Pero en este caso, como ya aquí nos queda, podría enseñarle, se podría enseñar lo que fue la visa de vista de diseños. Acá como que hemos seleccionado, tenemos el nombre del campo, el tipo de datos que debemos crear, qué tipo de datos requiere para crear dicha base de datos, y la descripción es que puede ser opcional. En este caso, como primera columna tenemos nombre, cuál es el tipo de datos, texto largo debido a que puede existir nombres demasiado largos. Luego tenemos el nombre y el apellido, cuál ese consiste. Posteriormente tenemos la dirección, que nos indica la dirección donde vive. Luego tenemos el texto largo que aquí. Puede haber lugares que son demasiado, como lugares donde son demasiado largos, al igual que el estado donde puede proseguir. Y por último, como sección tenemos la dirección de la persona que se está preguntando. Luego, el siguiente campo es el teléfono. Aquí teléfono lo asignamos como clave principal, lo que se conoce también como llave principal. Su tipo de datos es un texto corto, ya que no hay números que pasen los 12 caracteres. Y luego el número de teléfono. Finalmente tenemos las observaciones. Este tiene que ser texto largo que puede llevar hasta más de 240 caracteres. Además, que las observaciones que pueden dar. Como siempre paso que a los casos unos campos que tenemos que colocar requerimientos sí. Ya que al momento de cambiarlo, por ejemplo, que las opciones sí o no. Luego, luego como siguiente paso, tenemos que ponerle el número indexado y cambiar el número. Sí, sin duplicados. Esto para que no se pueda generar más de un solo número telefónico. En caso que se quiera colocar datos de personas de diferentes, que de la misma ciudad, pero con diferentes números. Y por último, que ya mencioné, pues que obviamente se tiene que guardar el diseño, que ir a la parte donde dice ver, y pues tienen que cambiar a vista de hoja de datos. Hay que descargar cada uno. En este caso, yo pues guardé los diferentes, y le puedes agregar uno, por ejemplo.
Lo primero podemos eso, sí. Posteriormente, una vez que se crea la base de datos, se debe ejecutar de manera manual para buscar. En este caso, se quiere imprimir la acción creada. Luego ya que se consulta. Es nuestra tabla. Ya no se tiene que devolver los nombres de los datos. Aquí puedes poner, por ejemplo, el campo. En este caso vamos a poner teléfono. Aquí vamos a poner nombre. Punto. Y aquí me pongo sin ordenar. Así que nos digo que podemos. Eso cuando ponemos a un file mío. Una vez hecho eso, que vamos a poner la IA donde dice ejecutar y colocar. Y eso, una vez ya creado, aquí nos indica, digamos, el nombre de los campos. Luego, todo va a crear, pues, y todo ordenado, más ascendente. Y así es como se realizaría una consulta en Access. Ahora podemos pasar a la siguiente actividad, que después de crear ambas bases de datos vamos a hacer las siguientes dos actividades. La actividad 5 que consiste en crear una aplicación para acceso conectado a la base de datos que SQL Server. Como referencia tenemos la aplicación de enciclopedia de Microsoft Visual C Sharp en la página 516. Siendo esta el rector de acceso a base de datos. Porque para empezar, los dos componentes principales que tenemos que ocupar son el, un Flixbox, que tiene el nombre de LS,
teléfonos y un botón que lleva como texto mostrar datos y como nombre ve que mostrar datos. Para empezar, el libro nos pone como primer paso usar un sí, el system que acá SQL Client. Eso nos permitirá acceder a todas las funciones relacionadas con SQL. Como primer paso, tenemos que crear una conexión. Esto se hace usando un evento con la aplicación inicial, el cual en este caso su nombre es for1. Dicho evento sea el load crear for un for no load. Es que permitirá que se pueda cargar los datos. A su vez, implementar una creación, crear la conexión, tenemos que implementar lo siguiente. Es que ese crear connection es que permitirá acceder al nombre del servidor y buscar en la base de datos y acceder de manera remota. En este caso, el data search, que es lo que nos podrían buscar el servidor, es que anteriormente lo habíamos creado, que era el de la base de datos. Posteriormente, con un inicio en el catálogo, es que nos podría buscar qué parte de la base de datos se puede encontrar. En este, ponemos el DB teléfonos, que era la base de datos, colocar. Una vez hecha, establecemos el connection con PG, es que lo colocamos con new, SQL connection, SQL connection, que aparece SQL connection, que sale relacionado con esto. Es como se establecerá la conexión a una base de datos. Como bien lo explica en el libro, es que eso es una referencia a un que se tiene que declarar. Comúnmente yo, aquí se establece que se ponga que es a la parte de arriba. Es muy recomendable hacerlo desde el principio para que sea un poco más cómodo. Posteriormente también otras declaras una private, ese cual comen, con cuando como quieras establecer el orden de los lugares, el comando de cualquier SQL, con un orden SQL, el cual pueden mostrar el orden de los datos establecidos. Y un private SQL que carrega. Como su nombre se indica, es actúa como el lector de la base de datos para nuestra aplicación. Posteriormente, creamos el evento clip en el botón de buscar datos. Antes de empezar, tenemos que crear un us, que es importante crear el using, en que pongas connection con DB para que se pueda ejecutar la las consultas y se pueda leer los datos. En este caso, para crear consulta, iniciamos con SQL consulta, que sea igual a los dos comandos comúnmente utilizados. Como si nosotros, escribiendo esto como si nosotros lo estuviéramos escribiendo en una base de datos, en SQL. Siempre el select nombre y select teléfono, que son los principales que estamos buscando. Y eso que inspira también el libro. También que creamos que el orden SQL es igual al nuevo comando de SQL de concatenar tanto la consulta como la conexión a la base de datos. Luego, es importante que se abra la conexión con la base de datos. Para esto utilizaremos el comando de conexión db.open, el cual nos permitirá abrir dicha
abrir la lectura para poder ejecutar. Posteriormente, se debe declarar la ejecución, pasar a consulta y poder devolver los datos a SQL RIG. Para eso se crea un lector que es igual a organ SQL.execute RIG. Y a su vez, para llamarlo, se tiene que acceder a los datos. En este caso, con un while, colocamos ahí la función del lector.read para iniciar el registro. En este caso, se ejecuta en la Xbox que anteriormente mencionamos, que se mencionó, por lo que colocamos ls, se debe colocar SL, ls tenfons, que es el nombre de la Xbox, punto items a, que se puede abrir la variable del lector con nuestros cheques y mencionar el nombre, y se usa como puente la suma para buscar la parte del lector que involucra el teléfono. Posteriormente, se debe finalizar para la lectura. Antes de terminar, tienes que colocar un vector en buscar datos, porque en caso de que no es que se declara igual a falso, que se declara en caso de que no sabes que pulsar el botón. Ahora corren el programa, automáticamente, si aplicamos es que de buscar datos, nos aparecerán el contenido de la base de datos establecida en SQL Server. O es importante pasar al siguiente punto, el siguiente ejercicio, que es similar, pero esta vez involucrando a Access. Ahora, como penúltima que ya tenemos, básicamente crear una aplicación muy parecida, pero es que en lugar de la base de datos de teléfonos de SQL Server, ahora tiene que ser de Access. Como referencia tenemos la enciclopedia de mitos de Microsoft Visual C Sharp, que es la página 518. Para empezar, el diseño es igual, ya que las principales diferencias que en esta ocasión va a ser en Access. Según indicado por el autor de la enciclopedia, es ahora se quiere utilizar una nueva librería, en este caso, USIM System Data DB, que es la que se debe utilizar, ya que esta se usa especialmente con con los datos, con las bases de datos de Access. Después, antes de entrar al público, ya después se tiene que crear a los proyectos, o sea, así que acción en este caso se utiliza OLED Connection en lugar de SQL, ya que de hecho Access ocupa una base de datos diferente a SQL. Y en este caso, colocamos que avisos para solo que modificar pues que SQL
command, connection, o carrier, lo colocamos con OLGB, que es directamente en la universidad. También otra cosa que cambia es OLGPI, ya que con Access es algo de Microsoft, se tiene que buscar una opción. En ese caso, nos ponen en Microsoft Access, Microsoft.ac.olgb.12.0. Y antes de seguir continuando, es importante verificar si el dispositivo lo tiene. En este caso, es una de las siguientes, es de hecho buscar el registro de Windows. Para comenzar, aplicamos el icono de Windows más R, que nos va a elegir. Pues también que usemos, en este caso buscamos Enter para ejecutar. Pues también que me buscar ahí todo el registro. Pues debemos aceptar sí. Y después tenemos que buscar, en este caso para encontrar, tienes que buscar que es la ruta, la siguiente ruta. GK Clash Rock Microsoft.ac.olgb.12.0. Una vez hecha, ejecuta la búsqueda, obviamente que trabajar aquí. En caso de tenerlo, significa es fácil. En caso de no tenerlo, tendrás que descargarlo desde un link. Pero como ese caso que sí lo tengo, como en caso que sí lo tengo, pues entonces no hay problema. Pues obviamente, otro problema que se podría que me había encontrado antes de crear el código es el hecho de que no lo reconocía. Es que lo que primero fue es entrar al compilador. En este caso, tenemos que buscar administración de configuración. Ya una vez dentro, debemos escoger la plataforma. En este caso, esta plataforma es de X por 64. Solo que en lugar de cambiar en mi CPU, que es la que viene de default, colocamos esta. Llegamos en configuración. Y una vez cerrada, ya nos podrá acceder. Pero volviendo a eso, al igual que en la que yo colocamos conexión con DB, es igual a un OLGB conexión, que nos lleva a la cadena de conexión. Posteriormente, tengo el clip, doble clic o declarando directamente en eventos, un evento de clip para mostrar datos. Nos permitirá hacer una estructura similar, solo que aquí, para cambiar consulta, si es un poco parecido lo detallado por el autor del libro. Solo es que me estoy sustituyendo las valores de simplemente que están en el código de consulta. Los códigos involucran, entonces que los valores involucrar SQL, ahora los cambiamos por OLEP,
Ole de B, por ejemplo, con el Open también es similar. El lector, bueno, básicamente es similar al código. Corriendo para comprobar si de verdad funciona. Vamos al diseño, luego vamos a iniciar. Después aplicamos el botón mostrar datos. Y ya nos harán los nombres y los modos que le hemos solicitado de de la base de datos en Access. Pongo también el agregado que habíamos puesto, que se, que anteriormente se puso. Ahora pasamos al final, que es el que me ha costado un poco más, pero bueno, ya para finalizar, como último que tenemos que crear una aplicación que incluye un control Data Grid View para mostrar los datos de la tabla de teléfonos de la base de datos, pero el teléfono de SQL Server. Bien, para empezar, primero tenemos que crear una nueva aplicación. Segundo, vamos a tener que utilizar un nuevo instrumento llamado Data Grid View. Eso nos permitirá ver la base de datos, las bases de datos. Es más, vamos a crear las bases de datos y mostrarles. Para empezar, para mostrarlo, debemos ingresar a la fichita que está a la derecha. Ahí nos indica elegir una base de datos, editar columnas, agregar columnas y un montón de sinfín de otras cosas, como habilitar la acción de agregar, habilitar edición, entre otras cosas. Ahorita lo que se quiere hacer en este momento son elegir una origen base de datos, porque debemos dar a la flecha que está cerca, donde dice, cerca de la barrita, en una de las opciones de agregar un origen de base de datos, que es lo que debemos hacer. Primero nos pregunta, pues si hay una mecánica donde nos pregunta de dónde obtendrán la aplicación de base de datos, la aplicación de los datos, que son base de datos, servicio u objeto. En este caso nos interesa la base de datos. Luego nos pregunta qué tipo de modelo de base de datos se está usando. En este caso nosotros debemos escoger el conjunto de datos. Aquí nos da qué conexión de datos se debe usar para conectarse a la base de datos. En este caso, en caso no tenga, como ya hay una establecida, y hay otra opción que es, pero en caso de no tener una establecida como es, esta nos da, nosotros debemos escoger una. En acción, nueva conexión. Hay nos preguntar cosas como legendarios que son MySQL, LSV, ese client. Tengo un server que en este caso es que es top-TQI-EG90-SQL Express. Por eso nosotros debemos copiar, como dice el nombre del servidor. Y pues digamos, dice actualizar. Luego se necesita qué tipo de automatización queremos. En este caso, nosotros estamos haciendo la autenticación de Windows. No sé, digamos, en el confianza del servidor. Luego tenemos que hacer el nombre de eso. Pero como ya está, ese, ese es el que vamos a utilizar, que es el, en caso de que no tuviéramos, usaríamos. No sé qué hagamos la opción siguiente, luego posteriormente siguiente, porque vamos a, porque el deseo es correr la cadena de base de datos en el archivo de configuración de la aplicación. Ya nos dirán, sí, guardar como,
TV, guión, teléfonos, connection screen, por caso que se quedemos, se quede que nos da siguiente, sino atrás. Y después ponen, que vamos a esperar un rato en el que se recupere la información. Pues tenemos que preguntar qué objeto de base de datos se desea en el conjunto de datos. No hay opciones de tablas, vistas, procedimientos almacenados, funciones. En este caso, nosotros debemos escoger lo que son las tablas. Ya vemos este flecha que nos dirán qué tabla de teléfonos, y a su vez nos dan las tablas de las demás entidades como nombre, dirección, teléfono y observaciones. En caso de escoger, es que digamos finalizar, y ahí esperamos un momento en lo que se termina de hacer el proceso, porque nos da la siguiente tabla. Para consultar si es necesario, para consultar si están los datos establecidos, que por ejemplo, esta base de datos debemos dar en el botón de iniciar o iniciar sin que pueda el que se haga el agrego, el que se haga cual se haga los dos. Lo que tenemos que esperar en lo que se carga. Y ya nos dirá, y ya que nos muestra la base de datos, que tienen que son los mismos datos. Entonces, precisamente, podemos dar datos, el nombre, la dirección, el teléfono y las observaciones. Porque esto sería todo, todas las dichas actividades que que se hicieron. Muchas gracias por escucharme.